En este video vamos a ver el tema de divorcio, así como algunos de sus tipos, el divorcio por separación de cuerpos y el divorcio necesario. A manera de introducción hay que recordar que el matrimonio es un acuerdo de voluntades por medio del cual las partes, en este caso serían los contrayentes, tienen un propósito de vida en común y se comprometen a prestarse ayuda mutua, a ser solidarios, a tener un domicilio conyugal, a la cohabitación, y esto implica ciertos valores que están inmersos dentro de este concepto, como sería la fidelidad, el respeto, etcétera. Estos valores obviamente tienen una mayor naturaleza, una mayor carga ética que jurídica, independientemente de que cualquier matrimonio sabemos que se celebra en función del amor, el respeto, el cariño que se guardan las partes. Entonces, además, el matrimonio va a tener, aparte de una de las finalidades que es la vida en común y la ayuda mutua, también tiene como finalidad la procreación. Esos serían, en pocas palabras, los fines del matrimonio. Tenemos entonces que el matrimonio tiene ciertos principios que conllevan. En primer lugar, en una vida en matrimonio tiene que haber armonía entre los cónyuges, tiene que haber lazos fuertes de amor que los unan y que les permitan enfrentar cualquier tipo de problema o situación que sobrevenga, ¿no? Y también incluye esta forma de conducirse de manera respetuosa, amorosa, solidaria con la pareja, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta esto antes de poder iniciar con el tema del divorcio. Obviamente, cuando hablamos de divorcio estamos hablando de la terminación del matrimonio, de la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. Esa sería la definición más corta contenida en el Código Civil que nos da precisamente sobre el divorcio. Aparte de esta definición tenemos otras, por ejemplo, tenemos esta que nos dice que consiste en la terminación o ruptura del vínculo conyugal decretada por autoridad competente. En este caso no está haciendo mención a que deja a los cónyuges en posibilidad de contraer un nuevo matrimonio, sin embargo hace mención a que tiene que ser decretada por la autoridad competente. En este caso estamos hablando obviamente del juez de lo familiar. Otra definición nos dice que es la disolución del vínculo matrimonial válido, que deja en aptitud a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. En este caso, sí hablamos de las nuevas nupcias y también se habla de una disolución del vínculo matrimonial válido. Es decir, se termina este vínculo y obviamente las partes quedan en libertad. Recordemos que todo trámite, todo juicio, todo procedimiento en el cual se trate sobre el divorcio va a traer como consecuencia la desintegración familiar. Por eso es importante que como abogados tengamos el tacto suficiente para llevar a cabo el procedimiento, para poder no solamente conocer la ley, sino también tomar en cuenta los valores éticos que son indispensables dentro del ejercicio de la profesión jurídica. Bien, vamos a ver en primer lugar el concepto ¿qué es el divorcio por separación de cuerpos? Esta institución existe en algunos países en Latinoamérica. El Código Civil la considera como una institución a través de la cual se puede decretar que los cónyuges se separen sin que se lleve a cabo la disolución del vínculo matrimonial. En estos casos se tendría que cumplir con algunas causales. Vamos a hablar de enfermedad grave que ponga en peligro la vida o la salud de los otros miembros de la familia. Podría ser alguna enfermedad contagiosa también o alguna enfermedad hereditaria. En este caso, obviamente, al ser hereditaria, si uno de los fines del matrimonio es la procreación, pues no se podría cumplir con este fin.
porque se pondría en riesgo la salud del producto. También estamos hablando de situaciones en las cuales se presente la impotencia sexual, y en este caso, pues obviamente tampoco se podría cumplir. Este caso surge en virtud de que no podría cumplir con los fines del matrimonio, porque no podría cohabitar ni tener ni procrear. Entonces, la persona que lo llegue a padecer, el cónyuge que lo padezca, pues estaría faltando a los fines del matrimonio. Esa es una de las razones por las que se podría decretar la separación de los cuerpos. Y otra enfermedad que también sería bastante grave serían las enfermedades de carácter psicológico o psiquiátrico. En estos casos, las personas que las padecen pueden representar algún tipo de riesgo para los integrantes de la familia, y en algunos casos inclusive es necesario que estén internadas en una institución psiquiátrica. Entonces, pues obviamente sería oportuno en esta situación poder solicitar la separación de cuerpos para todos los efectos legales a que haya lugar. Bien, entonces hay que tener en cuenta que esta separación de cuerpos en nuestro Código Civil no implica el divorcio. Esta separación va a implicar únicamente la suspensión de la obligación de cohabitar, es decir, de que vivan juntos. Es lo único que se va a suspender. En cuanto a, bueno, las causas, como ya lo habíamos visto, es una enfermedad incurable, contagiosa o hereditaria. La impotencia sexual irreversible, que obviamente no sea a causa de la edad avanzada, y el trastorno mental incurable. Para este caso hay que acreditarlo con la declaratoria de interdicción para poderlo solicitar. ¿Y cuáles son las consecuencias? En primer lugar, recordemos, no disuelve el vínculo matrimonial, desaparece el domicilio conyugal, pero va a subsistir los demás efectos como lo relacionado con alimentos, la fidelidad y la ayuda mutua. También subsiste la patria potestad. La custodia del menor le va a corresponder obviamente al cónyuge sano. Y finalmente tenemos que subsiste el régimen de sociedad conyugal, todo lo relacionado con el patrimonio del matrimonio. Y la administración de los bienes que integren esta sociedad conyugal le va a corresponder al cónyuge sano. Bien, para concluir, pues creo que esta figura es importante, sobre todo porque permite, sin que se disuelva el divorcio, el matrimonio, perdón, sin que se disuelva el matrimonio, permite que continúe el vínculo y de cierta manera, pues los lazos afectivos, los lazos amorosos subsisten. Sin embargo, si se fuera directamente sobre el divorcio, obviamente pues ya se terminaría por completo el vínculo que existiera entre las partes. Entonces, puede ser una manera muy apropiada para resolver una situación de esta naturaleza, ¿no? Sobre todo en los casos en que se pone en peligro la integridad de alguno de los miembros de la familia. Bien, ahora veamos el divorcio necesario. En algunos estados de nuestro país todavía está contemplada esta forma de disolución del vínculo matrimonial. En el caso del Distrito Federal y del Estado de México ya fue derogado. Entonces ya no existe esta forma de llevar a cabo el divorcio. Bueno, el divorcio necesario es una institución que tiene, para que se pueda llevar a cabo, tiene que haber un cónyuge culpable y un cónyuge inocente, porque a fin de cuentas se trata de disolver el matrimonio en virtud del incumplimiento por una de las partes hacia la otra de los deberes que están implícitos dentro de la relación marital. Puede ser que este incumplimiento se dé de manera voluntaria o puede ser que se dé de manera involuntaria. Sin embargo, causa o afecta a la otra parte. Y esta otra parte sería el cónyuge inocente y sería el que tendría la facultad de tramitar ante la autoridad
y de solicitar el divorcio necesario, obviamente fundamentado en las causales que señala claramente el código aplicable en la materia. Entonces tenemos que, en este caso, va a poder, o mejor dicho, se puede interpretar este divorcio de dos maneras. La primera sería como una sanción para el cónyuge que está incumpliendo con sus deberes dentro del matrimonio. Y esta sanción, obviamente, sería precisamente la disolución del vínculo y el cónyuge inocente pues ya dejaría de sufrir el daño que le está causando, ¿no? Y por otra parte, también se puede utilizar este divorcio como un remedio. Y este sería como en el caso de que se aplique como una medida preventiva para evitar peligros en la salud de la familia. En este caso serían las mismas causales que originan la separación de cuerpos. Ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a analizar cuáles son las causales que van a implicar o que van a derivar en la sanción de la disolución del vínculo matrimonial de forma necesaria. En primer lugar, tenemos el adulterio. Obviamente, el adulterio es una falta grave al matrimonio, hace daño a la otra parte y está incumpliendo con el deber de fidelidad. Entonces, el cónyuge culpable, al ser acreditada esta causal de divorcio, el cónyuge culpable va a ser sancionado a través de la disolución del vínculo matrimonial. Luego tenemos la incitación al crimen. Puede ser la incitación a cometer cualquier delito o inclusive puede ser la propuesta de uno de los cónyuges para prostituir al otro. En este caso, pues obviamente estamos hablando de actos tipificados, actos que constituyen delito por sí mismos y obviamente que tienen, pues van contra derecho. Y esa sería la razón de justificar a través de un divorcio, mejor dicho, de que esta causa sea justificada para pedir un divorcio necesario. También podemos hablar en este caso de la situación de los cónyuges que tienen la intención de corromper a los hijos para en la comisión de algún delito o, en su defecto, que lo toleren. Y esta también sería una causal para solicitar el divorcio necesario. Bueno, también tenemos la separación injustificada de la casa del domicilio conyugal por más de 6 meses consecutivos. En este caso se estaría faltando al deber de cohabitación y obviamente pues el cónyuge inocente tendría derecho de solicitar, invocando esta causal, solicitar la disolución del vínculo matrimonial en virtud de que no se está cumpliendo con uno de los fines indispensables del matrimonio. Tenemos otras causales que serían las que están relacionadas con lo que sería la violencia familiar. En este caso estamos hablando de la sevicia, injurias, amenazas y difamación. En el caso de estas causales, se derivan de que faltan a uno de los principios fundamentales del matrimonio, que es el respeto, la consideración a la pareja. Cuando se llevan a cabo este tipo de conductas, obviamente se está destruyendo a la otra parte. Y la parte afectada, a la víctima, la inocente, digamos el cónyuge inocente, pues sufre graves daños morales y físicos y emocionales también, ¿no? Cuando hablamos de sevicia, pues son tratos inhumanos, tratos degradantes. Cuando hablamos de injuria nos referimos específicamente a insultos que se profieren a la otra parte
Puede ser en privado o puede ser en público inclusive. Y cuando hablamos de amenazas es cuando a través del uso de la fuerza o del poder se busca o se trata de que la otra parte haga lo que uno quiere. Entonces, cualquiera de estas tres conductas eh, implican la falta de respeto a la otra parte y también son causal de divorcio. En el caso de la difamación, vamos a estar eh, hablando de que esta se va a llevar a cabo cuando el cónyuge culpable hable mal, busque perjudicar la fama de la otra parte. Y en este caso, pues estaríamos hablando de que se está faltando al, al principio de lealtad conyugal que se deben los cónyuges. Luego tenemos el caso de otra causal que sería el incumplimiento de las obligaciones de sostenimiento del hogar. En este caso, ambas partes cuando contrae matrimonio se contrae en un estado de igualdad y ambos van a contribuir conforme a su capacidad al matrimonio. En algunos casos, por ejemplo, algunos pueden dedicar a proveer económicamente y la otra parte se puede dedicar a administrar y cuidar a los hijos. Pero ambos tienen que participar, tienen que ayudarse recíprocamente para llevar a cabo los fines del matrimonio y obviamente de la familia, ¿no? Porque ya estamos hablando de principios como la integración familiar, el desarrollo de la íntegro de los hijos, etcétera. Entonces, cuando se incumpla con alguna de estas, con esta obligación principalmente de contribuir al sostenimiento del hogar, también podríamos estar hablando de una causal de divorcio necesario, pero recordemos que siempre estas se tienen que probar. Luego tenemos la acusación calumniosa. Esta consiste en que se acuse a la otra parte de haber cometido un delito. En este caso, pues también se está faltando al principio de respeto y de lealtad conyugal. Tenemos también el hábito del juego y drogadicción y la embriaguez habitual. En el caso del juego, y bueno, en las tres situaciones se trata de conductas que son resultado de enfermedades, ya son consideradas como patologías. El juego, perdón, es una ludopatía y la drogadicción y la embriaguez, pues ya sabemos también que son enfermedades que pueden ser tratadas. Sin embargo, cuando estas ponen en riesgo a la familia, al matrimonio, al patrimonio, inclusive en el caso del juego, pues obviamente estamos hablando que pues no se cumple con los fines del matrimonio y sería también bastante perjudicial que continuaran juntos, sobre todo en el caso de que existan menores. Entonces, es por eso que se considera una causa para solicitar el divorcio necesario. También tenemos la violencia familiar. Dentro de este concepto, dentro de esta causal, se pueden incluir otras y normalmente cuando se invoca la violencia familiar, también se puede invocar, por ejemplo, lo relacionado con la sevicia, las injurias, la difamación, etcétera. Obviamente, cuando hablamos de violencia familiar ya estamos hablando de cuestiones más de naturaleza física, pero como ya sabemos en la actualidad la violencia no es únicamente física, puede existir otros tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia eh, moral que puede ejercer uno de los cónyuges sobre el otro. Entonces, en este caso, bueno, pues estaríamos hablando de que si está causando un daño, obviamente esta persona, que sería el cónyuge inocente, tendría derecho a solicitar el divorcio necesario. En todos estos casos hay que recordar que todas las causales se tienen que probar. Por ejemplo, en el caso del adulterio también existe la otra causal que sería la bigamia. En este caso hablamos de cuando contrae matrimonio uno de los cónyuges con otra persona. Este sería la bigamia. En algunos casos, en algunos estados es un delito.
Y aparte de eso, pues estaría faltando al principio de fidelidad y de respeto que debe de existir entre los cónyuges. Por eso también sería una causal de divorcio. Les comentaba, cualquiera de estas causales que se invoque se tiene que probar plenamente ante el juez y el juez determinará en función de las pruebas que se le hagan llegar, así como pueden ser pruebas documentales, pruebas periciales, pruebas testimoniales, inclusive la confesional o la declaración de parte, testimoniales también. Entonces, mediante todos estos elementos, el juez va a poder determinar si realmente existe culpa por parte de alguno de los cónyuges para poder decretar el divorcio. Bien, tenemos, bueno, vamos a ver algunos conceptos importantes en relación con este tema. En primer lugar, vamos a ver el concepto de domicilio conyugal. La ley establece que se considera domicilio conyugal el establecido de común acuerdo por los cónyuges en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. Aquí hay que tener en cuenta que cuando la pareja recién casados es muy común, no tienen a dónde irse a vivir y se van a casa de los padres, en este caso se tendría que manifestar ante la autoridad que nunca se estableció domicilio conyugal y que vivían en calidad de arrimados en casa de los padres o de la tía o de tal familiar. ¿Ok? Esto es importante sobre todo para efectos de los casos en los cuales se tiene que invocar la causal de separación del domicilio conyugal. Porque si no hay domicilio conyugal, ¿cómo lo vamos a acreditar? Hay que tener en cuenta eso. Bien. Luego tenemos otro concepto que sería los conceptos de sevicia, de injuria. En el caso de sevicia sería crueldad excesiva que hace imposible la vida en común. Estamos hablando de situaciones que degraden la integridad, que degraden la humanidad del otro cónyuge. En cuanto a las injurias, son expresiones proferidas con toda la intención de causar daño a la otra parte, con ánimo de manifestarle desprecio y obviamente ofenderlo, ¿no? En específico sería ofender, herir moralmente, denigrar, menospreciar o vejar. Cualquiera de estas conductas incluirían o entrarían dentro de lo que sería la injuria. Luego tenemos que al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se les impondrá de 6 meses a 4 años de prisión o de 90 a 360 días de multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. Esto es en el Distrito Federal. Hay que tener en cuenta que es importante estar conscientes de que ya existe una pena privativa de la libertad que se puede aplicar y que se puede solicitar para las personas que no cumplan o que estén incumpliendo con su obligación de proveer alimentos, independientemente de las otras penas que se les puedan aplicar. Bien, ahora veamos qué es la violencia familiar. En cuanto a la violencia familiar, tenemos que es aquel acto u omisión intencional que está dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psíquica, emocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño. Esta es la definición que establece el Código Civil del Distrito Federal para el concepto de violencia familiar. ¿Ok? Se los agregué aquí a efecto de poder tener un marco de referencia para definirlo.
Bien, ahora veamos cuáles son las formas o en qué casos el divorcio necesario se puede interpretar como un remedio para que tiene precisamente la finalidad de prevenir el daño a cualquiera de los miembros de la familia. En este caso, estamos hablando, como ya les había comentado anteriormente, de situaciones que están muy relacionadas con las causales de la separación de cuerpos. Primero vamos a tener que sería padecer de enfermedades graves, crónicas o incurables, contagiosas o hereditarias. En segundo lugar, tendríamos la impotencia incurable que sobrevenga al matrimonio, es decir, posterior al matrimonio. Y finalmente, la enajenación mental, previa declaración de interdicción. Es decir, para poderla aprobar, tiene que haber una declaración de estado de interdicción emitida por un juez hacia el cónyuge, en este caso el cónyuge responsable. Bien, ¿cuáles son las conclusiones del tema? En primer lugar, tenemos concepto de divorcio, que es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. ¿Cuáles son las clases que vimos en este video? Tenemos en primer lugar por separación de cuerpos, y en este caso estamos hablando de algunas condiciones. Se puede dar en caso de enfermedad incurable, contagiosa o hereditaria. Podemos hablar también de la impotencia superviniente al matrimonio y que no sea por causa de edad avanzada. Y finalmente tenemos el caso de enfermedad mental previa declaratoria de estado de interdicción. ¿Ok? Bien, luego tenemos el divorcio necesario. En este caso estamos hablando que vamos a tener la presencia de algunos requisitos que nos pide la ley, que le denomina causales para poder decretar este divorcio. Es decir, en este caso la autoridad va a tener que tener el conocimiento de las razones fundadas y motivadas, derivadas y que encuadren con la ley, sobre las cuales la parte que está solicitando el divorcio se fundamenta para acudir ante la intervención del juez para que lo decrete. En este caso estamos hablando del adulterio o la bigamia también. Estamos hablando de la separación sin causa justificada por 6 meses, con causa justificada más de un año. Separación del domicilio conyugal. También tendríamos algunas manifestaciones de la violencia familiar, como serían la sevicia, la injuria, las amenazas y la difamación. También tendríamos algunas conductas como el juego, la adicción a las drogas o el alcoholismo. Y el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sostenimiento de la familia. De esta manera, concluimos con el tema. Gracias por su atención.